No, pero de verdad me alegro mucho que estén acá, chicos. Está muy bueno esto. Muy, muy bueno. Y nada, les insisto, anímense a compartir. Si tienen dudas, preguntas también. Tipo, por ahí no siempre vamos a hacer la respuesta, pero podemos ir anotando y vamos buscando. Lo importante es acá aprender. Bueno, mientras esperamos que se vayan sumando los demás, ¿quieren alguien más compartir algo respecto a estos que estuvimos leyendo? O por ahí, bueno, respecto de lo que dijo Uli, cómo el nombre de Ruth, eh, cómo nos ayuda a interpretar por ahí de qué se trata la historia, ¿no? Para mí es algo, no sé, clave para Ruth ahora, al principio del pasaje, porque después el libro tiene su nombre, o sea, compañera fiel, el significado que había buscado yo, y como que, bueno, eso le llevó a que el libro tenga su nombre, y qué otra cosa iba a decir. No, sí, pero es eso exactamente. Porque como les dije, por ejemplo, si uno lee y dice, donde dice Ruth cambia por la palabra amiga o amistad, cobra todo un nuevo significado en la historia. O sea, es una historia de amistad, es una historia de lealtad. Por eso uno de los temas principales era la lealtad. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien sabe el significado de Orfa? Yo encontré uno que me dio gracia cuando leí, pero no sé si hay otras. El significado que yo encontré es que significa cervatillo. ¿Saben lo que es un cervatillo? ¿Qué es eso? Es un ciervo chiquito, como de 6 meses. Es un animalito. Y si uno piensa en la historia de la Biblia, lo que son los cervatillos o los... Es como alguien, como un infante, como, como que no creció, no maduró todavía. Eh, bueno, ¿qué más había en esta parte? Eh, bueno, por ahí si ven la actitud de Noemí por ahí, ¿qué pueden ver de esto que leemos de cómo estará Noemí en este momento, en sus emociones, en su pensamiento? ¿Qué se puede ver en sus palabras y en su actitud? ¿Cómo se encuentra Noemí en este momento? ¿Cómo se encuentra Dulzura en este momento? ¿Le estoy haciendo sufrir con las preguntas o no? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Porque en la versión que yo tengo acá, dice, por ejemplo, ella cuando le habla a las hijas en el versículo 13, ella les dice en la segunda parte, no, hijas mías, tengo sobrada amargura por vosotras. O sea, Dulzura les dice a sus nueras que tiene sobrada amargura, que está muy, muy, muy amargada con la situación. Em, Acá ya se puede empezar a ver que, bueno, por ejemplo, también, y estas son cosas del contexto nomás, ¿no? Fíjense que dice que ellas alzaron su voz y lloraron otra vez. Como que,
casi parece como preparado, como en una actuación, tipo, bueno, llegó el momento de llorar, entonces alzan la voz y lloran así aparatosamente. Yo siempre que leo a veces esas expresiones, o por ejemplo, no sé si escucharon, o mejor dicho, si leyeron en otros pasajes donde dice que se rasgan las vestiduras y se echan al suelo y se tiran ceniza en la cabeza, se visten de silicio cuando están tristes, cuando están mal. No sé si leyeron en otros lugares de la Biblia eso. Bueno, es porque los orientales son muy expresivos con sus emociones. Tipo, no, a la hora de saludarse también cuando están alegres son re aparatosos. Entonces acá es como que ellos se toman el tiempo para llorar, se toman el tiempo para reírse, para estar felices, es como que no desperdician una circunstancia donde pueden llorar, lloran todo. Inclusive había gente, por ejemplo, en los días de luto, por ejemplo, gente que su trabajo era ir a llorar a a los funerales. No sé si leyeron, por ejemplo, una historia en Los Jueces, también se ve, de que una chica es entregada por su papá en sacrificio a Dios, o sea, él hace un voto con Dios y le dice, bueno, si yo gano esta batalla, la primera persona a la que me encuentre cuando vuelva a casa, que me salga a recibir, tipo, yo la voy a dedicar a Jehová, o sea, le va a sacrificar. Y ¿quién sale a recibirle cuando viene la batalla? Su hija, su única hija. Entonces, bueno, él se siente mal, todo por eso, ¿no? Pero cumple su voto, y la hija le pide un tiempo que creo que era un mes o algo así, o 2 meses, y durante esos 2 meses ella y un montón de sus doncellas se fueron a una montaña a llorar, porque ella no iba a poder casarse, ni iba a poder tener una familia. Imagínense 2 meses solo llorando por esa situación, y después todavía el tiempo de luto que vino después. O sea, eran muy expresivos con sus formas, y eso se puede ver acá. Pero porque realmente o sea, quieren expresar toda la angustia que tienen adentro. No son como yo, tipo que yo me lo guardo todo y si nadie se da cuenta, mejor. Ellos no, ellos quieren expresarlo todo. Entonces eso nos tiene que hacer ver que no era nada fácil lo que estaban, o sea, no era nada sencillo la situación cómo estaban viviendo, perdón, esa situación. Bueno, ahora creo que si nadie más tiene algo para decir respecto de eso, vamos a leer del versículo 15 al versículo 18. Del 15 al 18. Cualquiera puede leer ahí. Ahí leo, Adriano. Bueno. Del 15 al 18. 18. Uh-huh. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Bien. Gracias, María. Bueno, ¿qué piensan de esta parte? Esta creo que la mayoría conoce. ¿Qué piensan cuando leen esto? Es una genia. No, en realidad esa convicción que tiene de decirle todas esas cosas es como que, qué increíble. Encima habla de, yo creo que le habrá llamado tanto la atención el estilo de vida que llevaban ellos, que dice que hasta cambiarse de religión vendría a ser, porque al ser moabita yo creo que profesaban una religión bastante así muy, no sé cómo sería, muy, bueno, ahí, muy leal vendría a ser. En cambio,
en cambiarse y decir, no, yo elijo tu Dios. Es como que el estilo de vida yo creo que habrá impactado demasiado en la vida de ella. Exacto. ¿Están de acuerdo los demás? Yo concuerdo en lo mismo, y es ir con tu suegra, o sea, traer al tiempo actual y vos decir, me voy con mi suegra, o sea, mi suegra no tiene nada para darme, no tiene más hijos, no tiene trabajo, no tiene ni dónde vivir, me voy con mi suegra y voy a hacer lo que ella hace, voy a servir al Dios que sirve, y es como, o sea, como dice Andrea, te explota la cabeza porque fue tan impactante el testimonio de Noemí en la vida de estas personas que querrían ir con ella. Y ay, siempre me cuelgo, perdón. No, pero sí, se entiende, esa situación es re loca. ¿Quién más? Acá se puede ver, a ver si lo podemos sacar entre todos, que otro de los temas es el contraste. ¿Qué contraste nos presenta estos versículos, esta parte de la historia? ¿Qué cosas podemos contrastar que se ve una diferencia muy marcada? ¿O entre quiénes por ahí? Ah, perdón, no se me estaba escuchando. Digo que Ivonne puso en el chat Dios versus los dioses moabitas. Sí, ese es un contraste. ¿Qué otro contraste se puede ver? Y tiene que ver con eso. ¿Entre quiénes se ve también ese contraste? ¿Qué les parece? Fíjense el versículo 15, donde dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete en pos de tu cuñada. Es entre Orfa y Ruth. ¿Cómo? Sí, decilo. Sí, estaba por decir lo mismo. Y bueno, y ahí no sé si algunos lo llegó a ver, pero yo había encontrado hace un tiempo de que, no sé si esta parte de la historia, tipo esta actitud de Ruth se va a ver muchas veces en el libro, por lo menos unas 2 veces más, donde ella es admirada por lo que ella hizo. Y por todos se sorprenden de que ella haya tomado esta actitud y esta lealtad. Pero no relacionan con que ella simplemente haya sido leal a Noemí, sino a Yahvé. Y eso no está tan claro acá, porque ella le dice a Noemí, tipo, yo te voy a seguir a vos, y por causa tuya, parece que le dijera, no, por causa tuya yo voy a estar donde vos estés, voy a vivir en tu pueblo, tu Dios va a ser mi Dios, y donde vos mueras yo voy a morir. Pero en realidad, lo que ella está diciendo con estas palabras es que ella estaba entregándole su vida a Yahvé. Ella pasaba a estar bajo, cuando ella dice voy a cambiar de pueblo, en esa época era como decir, bueno, yo dejo de estar al resguardo de este Dios, de esta nación, y paso a estar al resguardo de este Dios, de esta otra nación. Porque los dioses eran territoriales. Tipo, Yahvé era el Dios de Israel, de la nación de Israel, pero no era el Dios de las otras naciones. Y Moab tenía un Dios que se llamaba Quemos. Quemos era el Dios de los moabitas. Entonces esta es como la forma de conversión, por así decirlo, de Ruth. Y esto es re importante porque es la razón por la que ella aparece en esta historia y por la que se escribe su historia. Así que esta parte es re importante para entender. Bueno, y por ahí si ustedes, no sé si en sus versiones a alguno le aparece esta parte como si fuera una poesía. ¿Les aparece como se suele escribir? Tipo este versículo del 16 al 17, esos 2 versículos son una poesía, como un canto. Tipo, si esto fuera un musical, esa parte sería la parte cantada. Y es importante porque si esto está así, probablemente cuando se escribió en el libro es que esto fue lo que perduró de la historia. Cuando alguien contaba la historia, porque seguramente esto se contó primero de forma oral y se transmitió,
y después se escribió, alguien hizo una canción sobre esto, alguien hizo una poesía sobre esto y se cantaba. Bueno, y el versículo 18, creo que fue hasta donde leímos, habla de eso de que, y viendo que estaba resuelta, dice acá, a irse con ella, desistió de decirle más. O sea, como leyó Ulises hoy, Ruth tenía una tenacidad increíble, una lealtad que no, creo que no todos tenemos esa clase de determinación, ¿no? Esa clase de amor. Bueno, ¿quién quiere leer del versículo 19 al 22, ya la última parte del capítulo? Acá Ivonne pone, el contraste entre Ruth y Orfa es el mismo que hubo entre Caleb y Josué con los demás príncipes, que siendo un mismo pueblo tuvieron distintas convicciones. Sí, exactamente. Sí, no lo había visto eso, está buenísimo. ¿Vos te referís en el momento en el que, después que volvieron de la tierra, de espiar la tierra? Sí. Bueno, no sé quién quiere leer del versículo 19 al 22. No se peleen. A ver, dice el 19. ¿Línea va a leer? Dice, anduvieron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Al entrar en Belén, toda la ciudad se conmovió por ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Ella respondía, no me llaméis Noemí, entre paréntesis, placentera, sino Mara, entre paréntesis, amarga, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero el Eterno me ha traído de vuelta vacía. ¿Por qué me llamaréis Noemí, cuando el Eterno ha testificado contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvieron de Moab Noemí y su nuera Ruth, la moabita. Llegaron a Belén al principio de la siega de la cebada. Bien, ¿qué les llama la atención de esta última parte del capítulo? Pensando otra vez, si los temas son lealtad, contraste y redención, ¿qué se puede ver en esta parte? Por ejemplo, del versículo 19, que no hay nada que les llame la atención ahí, tipo si ponemos nuestro contexto. Y mayormente ahí en el 19 está diciendo que cuando ellas entraron a la ciudad de Belén, aconteció que todos la miraban y se conmovían y decían que era Noemí. Y ahí fue donde ella dijo que no le llamen más Noemí, sino que el nombre de ella era Mara, que significaba amarga. Sí. Ese, y a ver, les pregunto, tipo, les pongo una pregunta. Si ustedes se van, a ver, por ahí los que viajaron lejos, los que están lejos hoy de Oberá que después tienen que volver, o que suelen volver 1 o 2 veces al año por acá. Cuando ustedes vienen, tipo, la ciudad se alborota cuando los ve, tipo, todos le miran. ¿Hay un suceso en la ciudad cuando ustedes vuelven? Y tiran palmas. Sí, suele pasar. Pero toda la ciudad, todo Oberá queda... No, en el barrio más que nada. Claro, en el barrio sí, todavía te creo. Imagínate toda la ciudad. Claro, imagínense si, no sé, Karen vuelve después de la cuarentena y sale el intendente a recibirle, a ver cómo anda, y todos a fijarse. Y con Rosa seguro que sí. Rosa cuando viene con su helicóptero. Bueno, Rosa es un tema aparte. Con el Rosa Inc. Cuando En el aterriza en el Rosa helicóptero. ¿Podemos continuar, por favor? Gracias. Bueno, fíjense, ¿qué está queriendo Alex, decir no entonces? interrumpas. ¿Qué está queriendo decir
el que escribió Los de este Oberarma libro, pueden opinar. este libro o esta historia, al mostrar esta situación, ¿no? Es que Noemí era una persona conocida, o sea, no era una persona que nadie extrañaría cuando se fue, tipo, todos la vieron y se conmovieron encima. O sea, era muy distinta la Noemí que volvía de aquella Noemí que se había ido. Y ella dice, ella misma dice, no me llamen más Noemí, sino llámenme Mara, que es como dijo Ulises, significa amargura, porque en esta versión dice el Shaddai, o sea, el Todopoderoso, me ha puesto en gran amargura. Dice, yo salí llena, pero Yahvé me ha hecho regresar vacía. O sea, esto hace ver que si ella era conocida, ella, su familia, Elimelech, eran importantes en la ciudad económicamente, pero no solo económicamente, sino que también eran apreciados, porque si la gente se conmovió cuando vio a Noemí, o sea, a mí no me conmueve a alguien desconocido. ¿Sí? Alguien a quien yo no conozca, no me voy a dar cuenta si volvió distinto o no. Va a ser una persona más para mí. Pero acá dice que toda la ciudad se conmovía. Y por ahí, para que Tipo se el pastor entienda... Daniel, ¿Cómo? onda el pastor Daniel, nomás te digo, para poner así un ejemplo. Ay, no verás. Claro, alguien a quien todos, si de repente, y bueno, como pasó hace un tiempo que el pastor estaba mal, y mucha gente estaba conmovida por esa situación, ¿sí? Bueno, ¿qué estaba por decir, María? Ah, que por ahí para hacerse una idea de qué pasó, es que en esa época las plazas de la ciudad estaban donde estaban las puertas, y pues las ciudades estaban amuralladas y solamente vos podías ingresar por las puertas de la ciudad. Tipo, bueno, acá algo similar en Oberá, en las ciudades, que puedes entrar por las rutas de ingreso, pero antes solamente podías pasar por ahí, digamos. Y ahí se ubicaban las plazas, porque ahí sucedía todo el comercio, ahí venían la gente que traía cosas para comerciar y se quedaban en esa zona. Y las plazas estaban no como nosotros en el centro de la ciudad, sino donde estaban las puertas de la ciudad. Y por eso es que ella llega y todos le ven, digamos. Y puede llegar en un día concurrido y de repente todos se dan cuenta de que ahí viene Noemí. O no es esa Noemí, ¿no? Eh, bueno, ¿y qué les parece a ustedes? O sea, que cuando ella habla acerca de Dios, ¿qué piensan ustedes acerca de eso? ¿Tiene razón Noemí en lo que dijo acerca de Dios? ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes dirían lo mismo? En el versículo 20 y en el 21. Ella dice, le dice el Shaddai, o el Todopoderoso me ha puesto en gran amargura, y después dice que Jehová, o Yahvé, ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Dios hace esto? ¿Estas cosas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Chan, Tranquilo, chan, no van a chan, chan. blasfemar si dicen que sí o que no. Simplemente estamos tratando de analizar. Pero queda grabado si respondemos mal. Queda grabado, pero podemos editar si quieren después. Si hay reclamos. Puede ser que sí, puede ser que no. En el 21 creo que es, donde dice que nos ponen aflicción, y bueno, eso sí es cierto, eh, como para que podamos reconocernos o algo así, no sé, no, o sea, no sabría bien cómo explicarme, pero sí. Bueno, en el 20 creo que también, sí. ¿Están de acuerdo? Ivonne dice que sí, que Dios hace eso. Sí, de acuerdo. Ah, y también decía Ivonne, Para También mí como que ella lo no se fue nombran con ahí. la... no sé quién iba a hablar y le interrumpí, perdón, pueden hablar más.
Yo voy a citar un comentario, ¿puede ser? Es cortito. Dice, es de Matthew Henry. Noemí y Ruth llegaron a Belén. Las aflicciones producen grandes cambios y asombrosos en poco tiempo. Que Dios, por su gracia, quiera prepararnos para todos estos cambios, especialmente para el gran cambio. Noemí significa placentera o amigable, Mara, amarga o amargura. Ahora era una mujer de espíritu amargado. Ella había vuelto a casa vacía, pobre, viuda y sin hijos. Pero hay una plenitud para los creyentes de la cual nunca pueden quedar vacíos. La buena parte que no será quitada de quienes la tienen. La copa de aflicción es una copa amarga, pero ella reconoce que la aflicción viene de Dios. Conviene mucho que nuestro corazón sea humillado bajo providencias humillantes. No es la aflicción misma, sino la aflicción bien llevada lo que nos hace bien. Bien. ¿Se entendió lo que leyó Uri? Pueden contestar o asentir con la cabeza. Yo me conformo. ¿Cómo? No escuché quién habló ahí. Andy. ¿O no? Es Bueno. como que ella tenía dos opciones, o sea, Ujú. pero ella eligió la correcta. Entendía que esa amargura o sea, ese trago, esa copa amarga, como dice ahí, tenía un propósito. Y eso habla de la comunión o de la intimidad que ella tenía con Dios, porque ella cita a Dios justamente por eso. Claro, porque ella, por ahí bueno, nos quedan 8 minutos y podemos tratar de cerrar la idea del capítulo. Fíjense que ella al principio, cuando ella le habla a sus nueras para que las bendice, por así decirlo, ella habla de que Dios es un Dios que hace misericordia. O sea, ella no es que piensa que Dios es un Dios tirano, por ahí, que simplemente anda haciéndole sufrir a la gente. O sea, ella sabe quién es Dios. Porque misericordia en hebreo no significa solamente tener compasión de aquel más débil, sino que es la mayor expresión de amor y de lealtad. O sea, Dios es un Dios leal, es un Dios que cumple su pacto, es un Dios que por más que nosotros fallamos, Él permanece fiel a nosotros, porque Él se comprometió a estar con nosotros. Entonces, Noemí le conoce a Jehová. Pero ahora ella dice que Jehová da testimonio contra ella, ¿sí? O sea, como en un juicio, ¿no? El testigo que está diciendo, bueno, yo vi lo malo que hizo tal persona, es Dios mismo, según ella, ¿no? Y después, que es el que causó su amargura, o sea, el que le puso en esa situación. Si nosotros leemos por ahí, yo estuve buscando unos pasajes relacionados, es que Dios ya había hablado de este suceso, de esta situación en la que ellas están. Por ejemplo, a ver si encuentro acá las referencias. Tienen que ver con con el tema del hambre al principio de la historia. En Deuteronomio, en el libro de Levíticos, Dios había dicho a su pueblo, dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Por ejemplo, en Levíticos 26:19 dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. En el bronce no crece nada, ¿sí? No puedes sacar nada fértil del bronce. Deuteronomio 28:23 les dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Deuteronomio 28:24, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Y el Deuteronomio 28:38 dice, sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco porque la langosta lo consumirá. Todos esos pasajes están en el contexto donde Dios les advierte lo que pasaría si ellos desobedecen.
¿Por qué? Porque Dios, cuando, no sé si se acuerdan la historia de cuando Moisés le dice a Dios que le pide que le muestre su gloria. ¿Se acuerdan de esa escena cuando está junto cuando le dice, si tu presencia no fuere conmigo, no nos saques de aquí? Y Dios le dice, sí, yo te voy a acompañar, voy a estar con vos. Y ahí Moisés le dice, bueno, si hallé gracia delante de tus ojos, que yo pueda ver tu gloria, o sea, le pidió que pueda ver la gloria. Y Dios le dice, sí, yo te voy a mostrar, dice, mi gloria, no, pero solamente no vas a ver mi rostro. Y cuando Dios le muestra la gloria, que le pone a Moisés en la roca, lo esconde, ¿no? Lo cubre con su mano, y Moisés ve las espaldas de Dios, Moisés escucha lo que Dios dice de sí mismo, y él dice en una parte que Dios hace misericordia a millares, ¿sí?, de los que le temen. Como que una persona, una familia teme a Jehová, y Dios hace misericordia a esa persona y a miles de generaciones después de esa familia. Pero dice, si alguien peca, ¿sí?, Dios, ¿cómo dice? Busca, uy, no me acuerdo ahora cómo decía, hace misericordia a millares, y a ver si alguien se acuerda y me ayuda, porque dice una parte que él visita, ahí está, visita la maldad de los hijos sobre los hijos hasta la cuarta generación. ¿Qué es lo que está diciendo Dios de sí mismo? Que Dios es un Dios de amor, Dios de misericordia, Dios fiel, pero que no soporta el pecado, no soporta la desobediencia. O sea, Él no deja no toma al culpable por inocente, creo que en esa misma parte dice, sino que castiga la maldad de los hijos la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. O sea, Dios es un Dios que disciplina como un papá. Entonces, esta actitud que Dios tiene con Noemí no es para hacerle mal, aunque sea una situación difícil, sino que Dios le está disciplinando. O sea, tiene un propósito, como lo que leía Ulises. Toda esta historia, que empieza acá con toda esta desgracia de por medio, ¿sí?, esta situación donde Noemí, que estaba en un lugar de mucha alegría, en un lugar de placer, ¿sí?, con su familia, con sus 2 hijos, ¿sí?, en una posición económica elevada, con una buena reputación y un reconocimiento de su pueblo, ahora, en el final de este capítulo, se encuentra en una situación totalmente distinta. Es viuda, ¿sí?, socialmente ya no tiene los privilegios que tenía antes porque no tiene marido. Está demasiado vieja como para volver a casarse o como para empezar a trabajar, ¿sí? No puede darse ese lujo. Y todavía viene acompañada de una extranjera, que no es algo bien visto para Israel, ¿sí?, tener relación con los extranjeros. Pero el versículo 22 dice, en esta versión dice, de esta suerte regresó Noemí, y con su nuera Ruth la Moabita, fíjense que el mismo autor recalca, Ruth la Moabita, la extranjera, cuando volvieron de los campos de Moab, 10 años después. Y dice, y llegaron a Belén a principios de la siega de la cebada. Y aunque parezca como un dato simplemente como temporal y decir, bueno, y llegaron justo cuando estaban cosechando, no es tan así, porque ¿qué significado tiene el tiempo de la cosecha en comparación con lo que pasaba al principio del libro? Ahí pueden responder. No les quiero apurar, pero quedan 2 minutos 30, así que si responden rápido. No, es a través del contraste. La historia inicia en un momento donde había hambre en Belén, donde no había pan. Ahí por ahí Ivonne lo mencionó, que ellas vuelven a Belén porque Noemí escucha en Moab que Dios había visitado a su pueblo y ya había nuevamente pan en Israel, o sea, ya no había esa temporada de hambre. Entonces, ellas regresan en toda esta situación, pero acá uno empieza a ver un poco de esperanza, porque ya no es la misma situación por la que se fueron. Entonces es como llega el tiempo de la cosecha, llega el tiempo donde todo se renueva, donde las cosas pueden cambiar. Y bueno, por hoy creo que hasta acá está lo del libro. Por ahí algunas reflexiones finales, desde mi punto de vista, es pensar, bueno, en este carácter de Dios que nos muestra esta historia. Por un lado, se nos asegura que Dios es un Dios de misericordia, un Dios que bendice,
que tiene misericordia a los extranjeros, y si uno lee en los primeros libros de Moisés, Deuteronomios, Levítico, Dios tiene muchos cuidados con los extranjeros que vienen a vivir a Israel, con las viudas, con los huérfanos. Fíjense que Dios no se nos dice qué está haciendo, pero uno puede ver que Dios está obrando. Dios está cuidando de Noemí, porque le da lo que ella más necesitaba en este momento, que es alguien que la cuide, alguien que la ayude, y le da una amiga. Nosotros, no sé las situaciones que podemos estar pasando ahora o las que van a pasar después, pero en medio de toda la aflicción, Dios está obrando, Dios nos está ayudando, Dios está proveyendo todo lo que necesitamos, así que podemos tener esa confianza. Y bueno, vamos a esperar los próximos días. Les invito a participar en los otros estudios para ver cómo continúa la historia y cómo termina finalmente. Gracias por estar, no sé si en cualquier momento se puede cortar, pero bueno, los esperamos el sábado, creería yo. Vamos a la misma hora, vamos a seguir con el segundo capítulo, así que estudien mucho, busquen al Espíritu Santo, traten de entender esto, así la próxima podemos compartir más cosas. Y nada, muchas gracias por estar.